Ahora sí, iniciamos con la ponencia programada para la jornada de hoy, denominada Innovación en la gestión de proyectos públicos. Este tema será abordado por nuestra expositora Amalia Moreno, exdirectora de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Ella es abogada especializada en gestión pública, con énfasis en gestión de procura nacional e internacional. Cuenta con más de 15 años de experiencia. Ha diseñado múltiples estrategias de contratación para entidades públicas. Ha sido directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, también encargada de liderar la ejecución del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios y la implementación del convenio gobierno a gobierno con el Reino Unido para la infraestructura física dañada por el fenómeno del Niño Costero 2017, que cuenta con una cartera de proyectos de más de 8.000 millones de soles, habiendo recibido por su ardua labor innumerables reconocimientos por parte de autoridades regionales y locales. Ha sido secretaria ejecutiva en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 y fue responsable de la estrategia de negociación e implementación del convenio de gobierno a gobierno con el Reino Unido para la realización de dichos Juegos, ejecutando un presupuesto de 3.767 millones de soles, habiendo recibido la orden por servicios distinguidos en el grado de gran oficial por parte de la Presidencia de la República en mérito a la organización de los mejores Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de la historia, tal como fueron calificados por los máximos representantes de las entidades de estos certámenes deportivos internacionales. Ha sido consultora responsable de la política en materia de compras públicas del Ministerio de Economía y Finanzas y miembro del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OCE. Recibimos con fuertes aplausos a Amalia Moreno. Adelante, Amalia. Muchas gracias a todo el grupo Distriluz por esta invitación y sobre todo por atreverse a innovar, si me permiten, me voy a sacar ya que estamos en distanciamiento, por atreverse a innovar y por generar esta corriente de conocimiento en esto que llamamos la aplicación de las buenas prácticas. También quiero agradecer a todas las empresas del Grupo FONAFE que se hacen presentes esta tarde para conversar, para analizar las distintas dimensiones que tienen estas herramientas como la metodología BIM, así como a los más de 900 inscritos en este primer congreso realizado y organizado, llamado CONEBIN y organizado por el grupo Distriluz. Bien, quería comentarles desde mi experiencia y como funcionaria pública cómo se ha implementado y cómo nos ha servido la aplicación de esta herramienta. Y quiero empezar con una reflexión que hizo el embajador de Finlandia en las sesiones del día de ayer. Y nos decía que el sistema BIM o la metodología BIM no es, no tiene o no es un fin en sí mismo. Es decir, nosotros aquí estamos en este congreso no para aprender BIM porque queremos ser los mejores en la aplicación del BIM. No, queremos que los proyectos de las empresas públicas, de las entidades públicas, tengan buenos resultados. Y entonces ese es el fin. ¿Y para eso qué vamos a utilizar? Una herramienta potente, una herramienta que es reconocido como una buena práctica, que es justamente la metodología BIM. ¿Y por qué es importante hacer esta reflexión? Porque en nuestro país nos hemos olvidado realmente del objetivo final y a veces hemos cometido el error de concentrarnos en la herramienta. Y les doy un ejemplo. La Ley de Contrataciones del Estado. La Ley de Contrataciones del Estado es continuamente modificada, continuamente criticada, continuamente se le está diciendo que es
la madre de todos los problemas de la gestión pública. Y la regulación de contrataciones no es más que una herramienta. Y entonces, ¿dónde es que nos teníamos que concentrar? Nos teníamos que concentrar en el objetivo. Y es el objetivo que se pierde en el camino por darle mayor importancia a temas procedimentales. Así que con esta reflexión empezamos este compartir de experiencias desde mi lado y ver cómo es que nos hemos atrevido y que ustedes conozcan de primera mano qué es lo que pasó y cómo empezamos. Y a mí me encanta, en la presentación decían, el grupo Distriluz está siendo pionero en aplicar este sistema BIM justamente en las empresas del rubro de distribución de electricidad. Qué bueno y felicitamos esa iniciativa. Y así como ellos están iniciando esta gesta, nosotros empezamos en el Perú, de la parte pública, vamos a decir, también en Lima 2019. ¿Y cómo así? A propósito de la suscripción de un convenio de gobierno a gobierno. Y entonces, también quiero recalcar que ese proceso, esa suscripción del convenio de gobierno a gobierno, es Made in Perú. No se había hecho antes en ningún otro país, lo modelamos. ¿Y por qué teníamos que modelar un G2G, un convenio de gobierno a gobierno? Porque el Perú no necesitaba que venga un tercero a hacer las cosas por nosotros. Los peruanos y peruanas tenemos que aprender a hacer las cosas nosotros, aprendiendo justamente de las buenas prácticas y desaprendiendo aquello que creemos que son barreras en la toma de decisiones dentro de la gestión pública. ¿Qué quiero decir con esta reflexión? Que cuando hablemos de BIM y de otras buenas prácticas internacionales, no podemos olvidar de que solamente con el BIM no vamos a cambiar la gestión pública. Solamente de repente con una oficina de PMO no vamos a cambiar la gestión pública. También Roberto el día de ayer nos hacía una reflexión y nos decía, oye, es que primero, ojo, tenemos que saber gestionar proyectos. ¿Y saber a la perfección? No importa equivocarse, pero tener esa claridad y decir, primero empezamos con la gestión de proyectos y tenemos que empezar a formar ese perfil de gestores de proyectos. Segundo, tenemos que tener la gestión de la información. Y gestión de la información en nosotros en Perú, ¿qué es para nosotros la gestión de información en el Perú? Hemos trabajado en ello, hemos evolucionado en este enfoque y probablemente la respuesta sea no. Sea no porque para nosotros en el momento, por ejemplo, desde la gestión pública, cuando se crearon las herramientas del InvierTP, el SEAS, etcétera, para nosotros era acumular información dentro de una base de datos, pero nadie la analiza y nadie la procesa. Entonces, esa gestión de información también es un elemento importante. Si nosotros no tenemos gestión de la información, con todo lo que ustedes han aprendido y a lo mejor han confirmado sus conocimientos que ya tenían desde antes, ¿podemos decir que la metodología BIM funcionará sin gestión de la información? ¿Sin una gestión adecuada del proyecto? No. Entonces, tenemos que tener claro que siempre esto es una herramienta y que va a funcionar cuando empecemos a cambiar ¿de qué? De enfoque. Este enfoque colaborativo que todos nuestros ponentes, nuestros panelistas de la sesión del día de ayer, ¿no? Nos han recalcado y seguramente hoy también, de cómo es que nosotros tenemos que cambiar de actitud. Y eso es lo que nosotros hicimos en Lima 2019, atrevernos a, porque Reino Unido, cuando vino en esta firma, este convenio, lo que hizo es decir, oye, bueno, necesitamos A, B, C, D para empezar a trabajar con estos proyectos. Y es que no nos pidió permiso, y es que no nos dio la oportunidad de decirle, es que ¿sabes qué? Mira, mi norma no me permite o la formación del funcionario no lo permite. No, se tenía que hacer A, B, C, D y empezamos a trabajar con esa metodología. Y entonces el sector privado era como que decir, manos arriba, ya,
ya no podían negarse. ¿Y por qué digo que el sector privado tampoco pudo negarse? Porque a lo largo de la historia de la contratación pública ya había invitaciones a aplicar el sistema BIM. Y el sector privado está muy cauteloso, casi temeroso, y veía la aplicación de esta metodología como una barrera a la competencia. Como una barrera a la competencia, entonces no se podía empezar, vamos a decir, con los primeros, con las primeras aplicaciones, primeros pilotos de esta metodología. ¿Y qué había que hacer? Cuando ya viene el Reino Unido y dice, vamos a empezar las mega obras con esta metodología, no había otra cosa que empezar y empezar. Y eso nos ha permitido a nosotros, ¿no?, generar las obras oportunamente. O sea, miren lo potente que puede ser la herramienta. Los Juegos Panamericanos estaban más que retrasados en tiempo y una de las grandes ventajas que tiene las buenas prácticas como la metodología BIM, como la aplicación como la generación de una oficina de PMO que te permite tener una línea base, ¿no?, como aquellos software que te permiten la gestión de información, es llegar a tiempo. Y eso es lo que nos ha permitido a nosotros el sistema, o sea, como una de las herramientas, generar los resultados que pudimos obtener dentro del proceso constructivo, dentro de la infraestructura de calidad, ¿no?, que además, fíjense, para nosotros como funcionarios públicos, mire cómo nos sentimos motivados cuando hicimos estos juegos, porque lo hicimos a lo mejor no perfecto, no habrá sido la mejor implementación, pero el habernos atrevido y el haber demostrado que se podía generar este conocimiento hizo que eso se vuelva una política pública. Ese es el mejor galardón, la mejor premiación que pueda tener un funcionario público. Y ojalá Distriluz logre en este cometido que también el Ministerio de Economía, el hacedor de políticas, pueda tener los lineamientos adecuados para que esto se vuelva algo tangible, sustentable en el tiempo, ¿no?, y que se pueda aplicar en todos los proyectos de electrificación, de distribución, etcétera, esta metodología. Y creo que estamos encaminados a ello. Quiero ahora, además, resaltar también y compartir con ustedes que con la aplicación de estas buenas prácticas, nosotros hemos podido ejecutar dentro de un mismo, vamos a decir, dentro de un mismo espacio, ¿no?, distintos recintos deportivos. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de conocer la Videna, pero dentro de la Videna nosotros no teníamos que hacer, es como decir, no tenía que ser solamente, por ejemplo, el estadio de atletismo, que era un solo recinto. Teníamos que hacer 5 recintos. ¿Y eso qué significa? Que tienen distintos tiempos de iniciación, distinta tecnología que aplicar en cada uno de ellos. ¿Y cómo podríamos haber podido, vamos a decir, ahorrar tiempos, ser eficientes en la gestión de tiempos y en la toma de decisiones a través de este tipo de metodologías? Por eso es que nosotros nombramos algunos de ellos, porque justo los project managers, los que han llevado a cabo esta implementación, me han ayudado a elaborar esta presentación y nos decían, mira, las cosas que para nosotros, aplicando de primera mano el sistema BIM, nos permitió hacer las coordinaciones de 3D, ¿no?, el análisis aerodinámico, las modelaciones 4D, las estimaciones de metrados, ¿no?, a través de la modelación 5D. Y creo que todo eso permite que nuestros profesionales empiecen a conocer y a familiarizarse y a no temerle a estos cambios drásticos que nos pide las buenas prácticas internacionales, pero sobre todo que nos pide la necesidad de resultados en nuestro país, ¿no?, de hacer proyectos que tengan contenido, que tengan sostenibilidad en el tiempo. O sea, ya no estamos en esta etapa, en esta era en la que nosotros podíamos decir, bueno, yo sabes que yo soy tradicional y yo continúo con lo que yo he conocido siempre. Ya no nos permite la ciudadanía, ya no nos permite, digamos, el mundo en general.
Porque el mundo ahora, por ejemplo, nos exige que nuestros proyectos sean sostenibles, pero sostenibles ¿con qué enfoque? Socialmente, medioambientalmente, ¿no? Económicamente. ¿Y qué significa que nuestro proyecto sea sostenible desde el punto de vista ambiental? Quiere decir que yo necesariamente tengo que ver cómo es que mi proyecto es amigable con el medio ambiente. Entonces, por eso digo que el mundo entero nos exige cambiar para saber qué resultados vamos a dar hacia futuro. Y no nos está yendo mal. Yo les digo que no se desanimen en este camino, porque también hemos compartido y escuchaba las buenas noticias que nos daba una de las empresas finlandesas, AFRY, ¿no? Y nos decía que el primer congreso, vamos a decir, del ISO en toda Latinoamérica sobre estos ISOs se va a dar aquí en Perú, se va a dar aquí en Lima. Y eso significa que el habernos atrevido a generar estas nuevas metodologías está funcionando en el Perú. Y es que no solamente con el sistema BIM, sino con otras buenas prácticas que nos estamos, vamos a decir, atreviendo a hacer. Tenemos la implementación de los contratos NEC, de los contratos FIDIC, el Dispute Board, ¿no? La Junta de Resolución de Disputas. Ustedes busquen en Latinoamérica qué países están implementando con la fuerza que lo estamos haciendo nosotros, independientemente de aquellas otras preocupaciones que pueda tener nuestro país, que creo que todos los países la tienen. Pero seguimos los funcionarios públicos de pie tratando de innovar en estos campos. Entonces creo que es importante que saber y ustedes puedan ver qué es lo que ustedes van a obtener si ustedes siguen esforzándose en el camino de aplicación de buenas prácticas internacionales como la metodología BIM. Ahora quiero un poco comentarles respecto de la experiencia en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Primero, en Lima 2019 tuvimos la oportunidad, vamos a decir que era la primera vez que aplicábamos estas metodologías, que nos atrevíamos tanto el sector público como el sector privado. Ojo, ambos nos tuvimos que dar la mano, ambos tuvimos que aprender juntos. Y hay un tercer actor que no podemos olvidar, la Contraloría General de la República. Íbamos a las capacitaciones, sector privado, sector público y la Contraloría General de la República. ¿Por qué? Todos estábamos aprendiendo eso que para nosotros estaba todavía en décadas, ¿no?, de desarrollo, lejos de lo que el Perú había obtenido. ¿Y cómo hemos dado ese salto de garrocha? Porque justamente entre todos nosotros hemos tenido que tener esa actitud colaborativa que todos en sus ponencias han mencionado y que creo que es muy importante de resaltar. Sin ese cambio de gestión, sin ese enfoque de contratos colaborativos, sin ese cambio de filosofía, nosotros no podemos tener los resultados que queremos para nuestro país. Y aquí yo lo que quiero explicarles es que cuando hemos tenido ya, digamos, la experiencia en los juegos, no podíamos ir con esa misma, vamos a decir, con ese mismo lineamiento a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Por supuesto que no. Teníamos que evolucionar, porque si no, nosotros no le estamos devolviendo al Estado, ¿no?, el mayor valor por el dinero. Si este era el segundo G2G, el segundo convenio de gobierno a gobierno, teníamos que evolucionar. ¿Y cómo es que hemos podido evolucionar? Por ejemplo, en el caso de la metodología BIM, ya no es que empezamos su aplicación con el inicio de la ejecución misma de la obra, sino que empezamos ya con la preparación de los documentos de licitación. ¿Y eso por qué? Porque ya te permite saber qué cosa puedes ir mejorando. Entonces, el enfoque de mejora continua también tenemos que tenerlo claro y saber que esta metodología BIM tiene que aplicarse en una etapa temprana. Eso es lo que te va a permitir el cambio, la generación de resultados idóneos y sobre todo a tiempo de los proyectos. Ustedes tienen a la vista aquí este hospital, en realidad es un centro de salud de Limón de Porcuya. Está en una montaña, o sea, en lo alto del Alto Piura, ¿no? Vamos a decir,
ni siquiera es un distrito, es un centro poblado, Limón de Porcuya, que en realidad es una zona muy rural y que tiene muy poco acceso a todo tipo de servicios, y tener unas instalaciones de este nivel, de esta calidad, definitivamente le cambia la vida a las personas, le cambia el estatus y sobre todo la identificación con un Estado que ellos sienten que lo olvidan. Entonces creo que este trabajo que se ha hecho con un contrato colaborativo ha sido bastante potente, y allí en la otra imagen tienen ustedes el hospital de Chulucanas, ¿no? Y es un hospital grande que ya está por culminarse, y son hospitales que se están haciendo en año y medio. Es decir, que hemos ahorrado tiempo considerablemente con todas estas metodologías, ¿no? Año y medio de ejecución, y ustedes pueden ver, mire la implementación, cómo es que hemos podido avanzar. Y aquí solamente enfatizar un poco lo que ya han explicado varios, y creo que va en la línea de lo que se ha comentado en las distintas sesiones, ¿no? La diferencia entre la aplicación de la metodología BIM y no aplicarla, ¿no? Entre no aplicarla. Y esto es lo que pasa cuando uno no quiere aplicarla. Una desarticulación total, un flujo de información que nadie puede seguir, ¿no? En cambio, cuando tú tienes un centro de información, pero ojo, no solamente es una base de datos donde todo el mundo recopila información, alguien tiene que ir gestionando esa información. ¿Para qué? Para que todos los actores del proyecto puedan tener conocimiento. Y eso les puedo decir yo que, digamos, como tomadora de decisiones en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, te sirve muchísimo, porque siempre tienes información al día, porque cada vez que tú tienes que solucionar un tema técnico, irte a una junta de resolución de disputas, tienes información, vamos a decir, validada, tienes información actualizada para poder tomar algunas decisiones y soluciones respecto a los conflictos que se presentan, ¿no? Y para nosotros sí ha sido sumamente importante hacer ese cambio de enfoque, ¿no? Y de tener solamente un centro vamos a decir, de datos, de información que nutre a todos los actores. No queremos esa desarticulación, porque si no, no solamente es que no se está aplicando correctamente la metodología BIM, sino sobre todo no nos vamos a permitir hacer que nuestro proyecto sea eficiente, que ese proyecto realmente, porque ¿cuándo es un proyecto eficiente, no? ¿Cuando termina en menos tiempo? No, cuando realmente se entrega con el resultado que necesita ¿quién? El ciudadano. O sea, nosotros estamos haciendo, por ejemplo, un colegio. ¿Cuánto debe de durar ese colegio? Ustedes han visto los colegios que hay en Europa, y a lo mejor también les han compartido Finlandia, su experiencia con los colegios bicentenarios. ¿Cuál es la vida útil que debería tener un colegio? ¿No? No 20 años. No 20 años, cada 20 años van a construir un colegio, tiene que superar los 50 años de vida útil. Y es que así estamos haciendo obras resilientes, obras sostenibles, obras que realmente van a permitir cerrar brechas. Si cada 20 años yo voy a interrumpir el proceso de aprendizaje de los niños, no estamos hablando de una planificación sustentable, sostenible, ¿no? Resiliente en el Perú. Así es que esto te permite acercarte a ese resultado, hacer más eficiente, hacer buenas obras sólidas, buenos proyectos que tengan una vida útil, o sea, sostenible en el tiempo, pero sobre todo que cumpla con las expectativas que tiene la ciudadanía. Y justamente también tiene que ver con lo que estamos comentando, cómo es que nosotros hemos evolucionado, ¿no? En el tiempo, en la aplicación de lo que habíamos aprendido en Lima 2019, y cuando llegamos a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, cómo es que ya la buena práctica nos decía tienen que empezar antes en la aplicación. Ya el BIM no se puede aplicar, ¿no? Es solamente en la ejecución del proyecto, sino que tiene que empezar en la preparación de los documentos de licitación. ¿Y por qué para nosotros era trascendental que se inicie con los documentos de licitación? Porque todos los proyectos
estimados participantes, eran generalmente diseño y construcción. ¿Y qué quiere decir? Que la metodología BIM se ha aplicado desde el expediente técnico, desde el diseño, y eso también te permite tener soluciones tempranas o alertas tempranas a algunos riesgos que se presenten, pero sobre todo soluciones a estos retos y problemas que se pueden presentar dentro del proyecto. Y por eso creo que el ciclo que justamente compartimos con ustedes es importante tenerlo en cuenta. Es decir, la iniciación, como les estaba diciendo, está en los documentos de licitación, y cómo nosotros también tenemos que tenerlo en cuenta desde la planificación y preparación de esos documentos. La planificación es un concepto y es una característica que no puede ser ajena a ninguna gestión de proyectos. Y es algo que no estamos practicándolo adecuadamente dentro de la gestión pública peruana. La planificación se está volviendo algo que no se entiende y al que no se le ve el valor agregado. No hay manera que nosotros hayamos podido hacer la cantidad de obras que hemos hecho dentro de la Autoridad para la Reconstrucción con cambios sin una debida planificación. Nosotros hemos podido culminar más de 6.000 obras, 7.000 obras prácticamente cuando yo dejé 2 años y medio prácticamente con pandemia, trabajando con distintos stakeholders. ¿Cómo es que hemos podido lograr ello? Con planificación. Esa planificación que a los países que han trabajado con nosotros les ha costado muchísimo hacer que nosotros interioricemos y que los tomadores de decisiones le demos ese valor a ese proceso de planificación. Por eso es que cuando desde la planificación tú tienes en cuenta la metodología BIM, vas a ver un antes y un después. ¿Y cómo es que se incluye por ejemplo, en la planificación y preparación? Porque ya toda la documentación que tú vas a sacar a licitación tiene los formatos correspondientes para que pueda analizar la empresa en base a la metodología BIM. No van a haber sorpresas hacia adelante y eso nuevamente te ahorrará costos y tiempos. El proceso de contratación es una excelente oportunidad para el debate, la pregunta y la repregunta, tanto de los participantes como del cliente, que es la entidad que está haciendo el proceso, y obviamente incluye la aplicación de esta metodología BIM para validar si estamos en la misma línea, estamos entendiendo lo mismo, que es algo muy importante. En el proceso de construcción, que es, creo que todos entendemos que allí se aplica definitivamente y siempre es fácil empezar por allí, pero estamos diciendo que tiene que tener una iniciación temprana y algo que es un valor agregado sumamente fundamental para mí dentro de la metodología BIM, su aplicación en la operación y mantenimiento. El famoso Facility Manager para nosotros o el Facility Management, ¿no? Es sumamente importante, porque nosotros estamos acostumbrados a entregar las obras y no pensar en el día después. Ese término legado tiene que ser cada vez más común en cada uno de nosotros. Terminamos cualquier tipo de proyecto y tenemos que dejar el plan para saber qué se hace al día siguiente. Ese enfoque de legado no nos puede dejar en ningún momento, porque si no, nosotros no estamos haciendo que el valor del erario público alcance o se maximice y se reinvierta como debe de ser. Yo recuerdo mucho que cuando estábamos en plena pandemia se nos encargaron hacer hospitales temporales. Hicimos los hospitales temporales y fui a una región a entregar un hospital, digamos, con todo el equipamiento para que funcione. Fui una de las primeras en traer esos concentradores, ¿se acuerdan los concentradores de oxígeno? Y como todavía no lo conocían, decían, no, eso no sirve, ¿no? Entonces, después se dieron cuenta que servía y servía mucho. Pero en ese momento, porque les había dado concentradores, no me los querían recibir, ¿ya? Y a mí me decían, bueno, Amalia, tu función terminó porque a ti te encargaron el hospital y ya si no lo quieren usar, es problema del gobierno regional. Y no, luché con todo, para que todos me escucharan en el gobierno regional, en el gobierno central, para que ese hospital se use. Y
ese hospital se volvió el pulmón de la ciudad de Piura, probablemente el más importante durante toda la pandemia y la cantidad de vidas que hemos salvado con ese hospital. Si nosotros no hubiésemos tenido ese enfoque de decir, oye, el mantenimiento y operación de este hospital tiene que ser constante, ese hospital simplemente se deterioraba, lo dejaba ahí, que se empolve y no llegaba a su resultado. Primero es que en la gestión de proyectos tú tienes que dejar para que eso esté funcionando, pero después de que esté funcionando, tienes que preocuparte cómo se mantiene ese funcionamiento en el tiempo. Y eso es lo que hicimos con los hospitales temporales. Nos dedicamos a darle el mantenimiento, ¿no?, de la bata gris hasta el día en que se desinstaló, ¿no? Entonces, son conceptos que ¿dónde habíamos aprendido? En los Juegos Panamericanos y en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios que estábamos implementando. Entonces, conceptos que nos quedan y miren cómo ya lo hemos llevado a proyectos, ¿qué? A proyectos 100% públicos. Esos hospitales temporales lo hicimos con la Ley de Contrataciones del Estado, con el InviérteP, con todas nuestras normas que están ahí brillando en el universo, ¿no?, de la gestión pública. Y lo hicimos con el enfoque de planificación, con el enfoque de legado, con el enfoque de transferencia de conocimientos, que es lo que siempre tenemos que aprender. Por eso es que yo estoy honrada en participar hoy día, compartir con ustedes nuestra experiencia para que se sigan motivando y sigan generando esa transferencia de conocimiento y obviamente también agradecida con los gobiernos como Finlandia que apoyan este tipo de medidas, ¿no?, y compartir su experiencia desde su lado. Y aunado a lo que hemos reflexionado, de lo que hemos analizado, ¿no?, quiero también un poco mostrarles, porque como les decía, esto es como una presentación vivencial, es como ven los que han operado desde dentro, los ingenieros que han tenido que aplicar esta metodología BIM. Y cuando hemos estado conversando al respecto, ellos me decían, sí, pues es que tienes que ver primero y tienes que entender como en todo. Porque vamos a decir, este flujo es un flujo que por lo menos en mi cerebro ha pasado siempre en todos los cambios culturales que he tenido que pasar para lograr un resultado, ¿no? Entonces, lo primero siempre es entender qué, ¿no? Cuando para mí me presentaron la línea base en el tema del PMO, yo no le di importancia, cero. Estaba yo ahí mirando mi celular, ¿no?, viendo otras cosas, porque no le entendía qué es lo que sea. Bueno, dije, alguien más lo entenderá y alguien más lo verá, que muchas veces pensamos eso. Hasta que después pasó pues como, ¿no?, un mes y seguimos con el tema y un día vienen y me traen el documento. Bueno, acá como en estas sesiones hemos hablado tal y usted tiene que firmar el cambio, la gestión de cambio para la línea base. Yo, ¿qué? ¿Pero cómo? Y yo dije, todas las horas que no he atendido. Entonces dije, recién ahí hice una pregunta, que es un poco lo que yo les planteo aquí, ¿no? ¿Qué es la línea base, ah? O sea, después de 4 o 5 reuniones, ¿qué es? Y entonces, ¿me pueden explicar en fácil para qué sirve, qué es? Y definitivamente allí es un antes y un después en el cerebro de Amalia Moreno. ¡Ah! Para eso era. Entonces, claro que después, en todas las sesiones, empecé a entender cuál era la importancia en cada una de las cosas que me estaban explicando y seguía la línea, ¿no? Y así, cuando hemos llegado, que ustedes han hablado ayer del Revitso, es un proceso de aprendizaje y siempre hay que hacerse esta pregunta y preguntarle a cada uno de nuestros actores, de los que están tomando decisiones, oye, ¿tú sabes qué es el BIM? ¿Sabes si es un software? ¿Sabes si es una metodología? ¿Es un sistema? ¿Qué es? Y entonces, si te respondes adecuadamente y si se equivoca, mejor, porque vas a tener la oportunidad de explicarle, digamos en fácil, ¿qué es la metodología BIM? Entonces, lo primero que hay que asegurarse es de este proceso de aprendizaje de la metodología BIM. Y luego, nosotros somos un país tomado, soy abogada, ¿no? Hemos tomado al país. Nada se hace sin una norma, nada se hace sin un abogado. O sea, nosotros tenemos por algunas décadas más comprado al país, ¿no? ¿Por qué? Porque todos necesitan un abogado. Y claro, inmediatamente yo decía, no, este tema legal no hay que ponerlo. Y todos los ingenieros me decían, sí, es importantísimo. Y decía, no hay nada que hacer.
que los que me antecedieron han hecho un papel muy importante, ¿no?, en la historia del Perú, porque todos los ingenieros me decían, tienes que incluir que hay un enfoque legal que tiene que tomarse en cuenta. Pero yo aquí lo quise poner más reflexionando, como les dije, de que el enfoque, la metodología BIM es más una política de cómo se tienen que hacer las cosas. No esperen un reglamento que les diga qué hacer en A, B, C, D, eso no. Cuando ustedes regulan vamos a decir, hacen una regulación demasiado detallada, lo que están haciendo es matar la metodología misma. No hay que cometer ese error. Política significa tener claro los objetivos, los pilares, ¿no? Y yo recuerdo mucho en la explicación que hacía Nicolás Vassallo en su presentación, y decía cómo había empezado, y ojalá que nuestros amigos del Ministerio de Economía lleguen, o si ya están presentes, excelente, ¿no? Porque creo que la evolución de la implementación del BIM en Finlandia, si bien es cierto que no es un espejo, pero nos debería de servir a nosotros también cómo tenemos que dibujar esa evolución en el Perú, cómo es que tenemos que tener esos hitos claros. Y para eso a mí, más que esa evolución, a mí me gustó que decía, bueno, pero primero me pregunté para qué cosa quiero esto. Y entonces nos basamos en tres valores fundamentales. ¿Qué cosa era? ¿Qué quiero generar con estas nuevas metodologías? Competitividad, sostenibilidad y crecimiento económico. Y eso significa que en todos nuestros proyectos te tienes que preguntar, ¿y cuáles son mis pilares? ¿Y cuáles son mis valores? Es lo primero que tienes que tener claro. Entonces, aquí en el tema legal necesitamos esos valores. Y para eso, el tema legal sí es importante, que lo clarifique, que todos podamos compartir esos lineamientos que van a estar en una base legal. Y obviamente, la transferencia de conocimientos, el conocimiento en sí mismo es algo muy importante. Y creo que a mí siempre me gusta hacer una diferencia entre lo que es la capacitación y lo que es la formación. Y yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que se hace primero? O sea, ¿nosotros vamos de nuestras casas capacitados al colegio? No, en nuestros hogares nos forman primero y luego nos capacitamos en una serie de elementos que necesita nuestra vida cotidiana. Y creo que es lo que tenemos que hacer con la metodología BIM y con todas las buenas prácticas. Primero nos vamos a formar. Por eso digo que en sí mismo el conocimiento es importante. Las habilidades que utilizamos se aprenden se forman en una capacitación, en un taller, no necesariamente. ¿Dónde se forman? En el día a día, pero con alguien que está monitoreando y midiendo mis resultados. Entonces, esa transferencia de conocimiento que se hace día a día es tan importante como aquel taller donde nos vamos a sentar y vamos a escuchar a alguien que conoce y que comparte sus experiencias. Entonces, es importante que esas habilidades, la experiencia, se comparta en este día a día y que sean suficientes, ¿no? ¿En qué? En que cada uno pueda conocer sus roles, el conocimiento del rol, ¿no? A veces me ha tocado comandar en la reconstrucción un grupo muy grande de personas y muchas veces me han dicho, pero tú hazlo si tú eres la jefa. ¿Y será esa una premisa correcta? ¿Yo soy la jefa y se hace lo que yo digo? No. ¿Por qué? Porque todos tenemos un rol. El rol del jefe no es hacer lo que se le da la gana. No quisiéramos, pero no podemos. Los roles hay que respetarlos. Y si yo tengo un director, por ejemplo, en soluciones integrales, yo tengo que escuchar a mi director. Si yo no sé más que él, ¿cómo atreverme a decirle, yo soy la jefa y no se hace así? Entonces, los roles, la identificación de roles dentro de la aplicación de la metodología BIM es fundamental. Y para eso regresamos siempre al manejo, a la preparación, ¿no? Y la formación de habilidades y a la experiencia del día a día. Y finalmente, estamos con las personas
que es lo más importante de toda la gestión de proyectos. Las personas son las que van a hacer la diferencia entre vamos a decir, entre hacer un excelente proyecto o un pésimo proyecto. Y no la metodología BIM, ¿eh? La metodología BIM, nuevamente, ¿qué cosa es? Una herramienta. Entonces, es la persona que va a hacer que esa herramienta sea correctamente aplicada. Y por eso es que definitivamente esa aversión al cambio tiene que ir mejorando. Y hay que ayudarnos, porque a mí tampoco me ha gustado los cambios, pero hay que adecuarse y hay que tener esa cultura, esa inclinación a todos. He tenido yo de todo, ¿no? A veces me decían a mí, no trabajes con las personas mayores porque ellos no quieren cambiar en nada. No siempre. Porque cuando ellos, igual que me ha tocado a mí, entender qué es el concepto y para qué sirve, claro que cambian. Así como he tenido jóvenes que han tenido muchísimo miedo, que renunciaron antes de producir un cambio. No, yo no puedo firmar eso, no, que yo voy a terminar en la cárcel. Y después se dan cuenta, y yo recuerdo mucho de dos de personas a las que estimo mucho, que salieron del proyecto y cuando vieron el resultado de los juegos y también cuando vieron el resultado de los juegos de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, me decían, ¿cómo no me quedé en el proyecto? Porque es maravilloso, porque el resultado es maravilloso y te motiva a seguir. Entonces, vamos a decir, esa inclinación al cambio es importante. Y es decir, sí, pues aquí vamos a tener que dejar atrás todo lo aprendido o desaprender lo que ya hemos aprendido y estar, facilitar ese cambio a esta nueva metodología, una metodología que te va a dar resultados y que te va a ordenar dentro del proyecto. Es un poco el flujo. A ver, permítanme. Ya creo que. Y les decía además que esto había sido compartido con quienes han aplicado la metodología BIM. Y aquí ustedes tienen algunos extractos de, vamos a decir, de las opiniones, de su experiencia, para que ustedes también puedan conocer de primera mano lo que ha sido esta entrega de resultados en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, ¿no? Y uno de los project managers, que son los que, vamos a decir, los jefes del proyecto, decía, existió incertidumbre de lo nuevo. Fíjense, mire el cambio. Para muchos, el BIM solo representaba un modelo tridimensional, pero los que teníamos algo de experiencia, porque venían de Lima 2019, se sentía un poco de temor y a la vez entusiasmo por conocer el BIM puro y duro. ¿Qué significa? Que ellos sabían que cuando estaban aplicando el BIM en Lima 2019 se podía aplicar a gran escala, desde un inicio, y que no lo habían hecho. Y por eso es que decían, ahora sí tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo bien. Entonces, hay siempre ese temor, pero también ese entusiasmo de seguir aprendiendo, ¿no? Y creo que así, por ejemplo, hay otra opinión que nos dice la avalancha de transferencia de conocimientos de Reino Unido, en este caso, desde el inicio fue retador, ¿no? Pero sabíamos que había que hacer el uso de mucha lectura de los ISOs y del BIM. O sea, terminología que no estaban acostumbrados a tenerla, pero que han tenido que a la mala. Y yo les quiero comentar algo además. Nosotros hemos capacitado a casi más de 1000 funcionarios a nivel de las 13 regiones afectadas por el fenómeno del Niño. Muchos de nuestros project managers se han seleccionado, algunos tenían puesto de confianza, pero la mayoría han sido seleccionados con un proceso abierto, y que profesionales de a pie hayan tenido la posibilidad de capacitarse muchísimas horas en estas metodologías y en estas buenas prácticas, creo que para nosotros fue una buena experiencia y un buen semillero, ¿no? Por eso es que ellos expresan lo que ha sido la forma de trabajo con la metodología BIM y que creo que es importante compartirlo con ustedes para que sus equipos también puedan motivarse con ello y seguir, como les decía, en este camino de aplicación de buenas prácticas, ¿no? Siempre se va.
Perdón. Ok, entonces aquí también con ustedes compartir un poco los resultados que creo que para nosotros ha sido sumamente importante dentro de la metodología BIM, ¿no? Ya no nos hemos quedado en una aplicación de 3D, hemos podido ir digamos, a una aplicación de la metodología en 5D, en 4D. Hablar de planificación ha sido un proceso de aprendizaje en costos y presupuestos. Cuando nosotros en un proyecto de a pie tienes un incremento, ¿no? Nosotros temblamos y decimos, ¡oh, viene la Contraloría! Pero en un proyecto en general puede darse incrementos. Nosotros nos hemos acostumbrado a satanizar los eventos compensables o los adicionales en la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Acaso es que un proyecto tiene que ser perfecto? En el mundo entero, el adicional o el evento compensable no está mal visto. Es algo casi normal. Porque un proyecto no es perfecto, hay muy pocos, los hay sí, pero no es la generalidad. Aquí está satanizado porque lo han mal utilizado, pero no porque propiamente esa característica sea mala. Entonces, ¿para qué te sirve la metodología BIM? Para que cuando haya justamente estos cambios dentro del proyecto, tú tengas todos los elementos técnicos para sustentarlo de manera detallada, porque eso es lo que te da el tema BIM, la metodología BIM, ¿no? Terminar a tiempo. El tiempo generalmente es algo por el que nos mide la ciudadanía, ¿no? Y hay que cambiar esa cultura, también hay que dirigirnos siempre apropiadamente a nuestra ciudadanía para decirle, ojo, que el tiempo no es el único indicador. Vayamos primero por calidad, por favor. Tenemos que siempre darle el valor agregado a la calidad en los proyectos, ¿no? Y obviamente minimiza la cantidad de errores que se puede dar y por eso es que se minimizan los tiempos también. La cantidad de errores, ¿por qué? Porque te permite un proyecto, digamos, que esté debidamente articulado, ¿no? Es un modelamiento integrado, es el término que se utiliza en la metodología BIM y es lo que creo que es uno de sus mayores valores agregados. Así que, y tener una base de datos única que también es bastante importante dentro de su aplicación. ¿Cuáles son los retos? Y yo me quedaría, dentro de todos los que ustedes tienen a la vista, me quedaría con el reto de aplicar el criterio. Y hay una frase que dice, ¿no? El sentido común, el menos común de todos los sentidos, ¿no? Y claro, y eso tiene que ver mucho con el criterio, algo a lo que, como tiene una connotación subjetiva, se le tiene mucho temor en el Perú. Queremos que todo sea blanco y negro, y eso no es así. Eso a veces nos vuelve muy ineficientes, ¿no? Y en este caso, hay que utilizar el criterio para ver qué, para ver qué nivel de detalle tenemos en cada modelamiento. ¿Y cómo es que nos aseguramos que ese criterio esté bien adoptado? Cuando formamos y capacitamos adecuadamente a nuestros profesionales. Es eso, no hay otra fórmula. ¿Que eso nos parece más difícil? Sí, pero tenemos que empezar en algún momento y no parar nunca, con ningún cambio de ningún tipo y que el Perú siga avanzando en estos rubros y con estas metas. Creo que también cambiar un poco la forma de concepción, ¿no? Vamos a decir, del BIM dentro de la construcción. Es decir, tenemos que empezar a compartir más. Y si todos hablamos, por ejemplo, no solamente de la metodología BIM, sino de otras buenas prácticas de manera fácil y empezamos a compartir con la mayor cantidad de stakeholders, esto se va a hacer mucho más común, entendible, la gente va a saber para qué sirve y lo va a valorar. Cuando no sabe, es fácil de deshacerse de lo que no sabe, ¿no? Y es algo que nos parece tan común, pero que no se hace. Entonces yo creo que para mí me quedo con esos retos, ¿no? Y un último reto sería designar de manera correcta digamos, a estos champions de la metodología BIM, a estos, digamos, líderes dentro de cada proyecto. ¿Y por qué es importante? Porque ellos también tienen que formarse para ser justamente estos champions, para ser estos
digamos, estos líderes en este cambio metodológico, ¿no? En este cambio de enfoque, casi de filosofía dentro de la gestión de proyectos. Y eso son habilidades, a veces no todas las tenemos. Y cuando no la tenemos no hay que sentirnos mal, porque seguramente tendremos habilidades para otros roles. Por eso digo, cada uno tiene un rol dentro de la gestión de proyectos. Y respetar cada uno de esos roles es, creo, la forma en toda esta gestión de proyectos. Bueno, eso es un poco la presentación. A ustedes, de verdad, muchísimas gracias una vez más por permitirme conocer un poco más de este rubro de distribución de electricidad, no solamente de empresas de distribución, sino también me explicaban, de transmisión, de generación. Para mí es un mundo distinto, pero que definitivamente no va a ser la primera vez en la que estemos en contacto, sino seguiré también investigando sobre los temas de interés de ustedes. Y bueno, y como ex funcionaria pública, les digo muchísimas gracias por sus minutos de atención y sobre todo por haberse atrevido a iniciar este cambio dentro de sus empresas, dentro del grupo Distriluz y de las empresas de FONAFE. Muchísimas gracias y una buena tarde para todos. Gracias.